Bueno, chicos, bienvenidos. Qué bueno que se hayan conectado. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante. Les presento a Juan Carlos Dueñas. Juan Carlos es gerente de SAR Sistemas, que es un sistema software especializado en control de costos de alimentos y bebidas. Trabaja con varios restaurantes. Él diseñó este sistema y además sé que siempre lo está ajustando, siempre lo está personalizando y dándole más funciones. El día de hoy nos va a hacer un caso práctico de control de costos y variaciones de inventario. Que bueno, inicialmente esta charla se pensó mucho para los chicos que estudian gastronomía, que están tal vez cursando por su clase de alimentos y bebidas, pero hemos decidido también expandirlo a un coloquio para que pues todos los que deseen y estén interesados en esta materia pues tengan oportunidad de asistir a esta charla. Y pues bueno, con eso les presento a Juan Carlos y les dejo ya directamente con él. Juan Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por darnos este espacio y por compartir con nosotros. Muchas gracias, Paola. No, más bien gracias a ti por invitarme y por tu intermedio a la Universidad de San Francisco. El día de hoy vamos a hablar de análisis de costos y análisis de variaciones en un caso práctico. Como dijo Paola, yo vengo trabajando algunos años apoyando procesos de sistematización en cuanto a áreas de ventas, inventarios, manejo de costos, estandarización de costos. Espero el día de hoy poder contribuir de alguna manera con algunos tips o sugerencias que les permitan a ustedes poder mejorar en algo los resultados que puedan obtener en esta materia. Permítanme un minuto, voy a compartir la pantalla para poder iniciar. Bueno, primero deberíamos comenzar hablando sobre la importancia del control de costos en los negocios de alimentos y bebidas. Los negocios de alimentos y bebidas son un negocio complejo hasta cierto punto en cuanto a su manejo. Quiero referirme a una de las áreas complicadas como es la parte de alimentos y bebidas. Sí, Juan Carlos, perdón, sí, claro, que te interrumpa, es que sale en chiquito la presentación. A ver, está como en... déjame ver. Estamos viendo un correo. Discúlpame. Hace un momento estaba... Permíteme, déjame ver un momentico. Chicos, mientras Juan Carlos nos comparte la pantalla, aprovecho para decirles que la modalidad de esta charla va a ser con la ronda de preguntas al final. Sí, al final de la charla vamos a tener 15 minutos de preguntas, así que si alguien va viendo cosas que quiera preguntar, pues las puede poner en el chat o las puede ir anotando y mencionarlas al final. Listo, ahí sí se ve perfecto. Ahí lo tenemos bien. Perfecto. Les decía, comparar al negocio de alimentos y bebidas con cualquier otro tipo de negocio, podríamos encontrar un símil tal vez con una empresa industrial manufacturera. Porque dentro de este negocio tenemos conceptos como logística, abastecimiento, conceptos de producción y entrega dentro de una misma área. Pero primero, para poder evaluar este tipo de negocios, debemos entender lo que significa el negocio de alimentos y bebidas desde el punto de su estructura dentro de un estado de resultados y la participación del costo primo o costo de producción dentro del mismo. Decir que de este rubro depende directamente la utilidad operacional del negocio, mediante la cual podemos cubrir los gastos fijos y obtener la utilidad esperada. Para ello es importante saber que el costo de producción tiene dos componentes fundamentales. Por un lado, está el costo directo de materia prima, definido a través fundamentalmente de una receta estándar, donde especificamos los ingredientes a utilizar. Pero por otro lado, tenemos el costo directo de mano de obra, en donde se valora fundamentalmente el recurso humano que interviene en la elaboración de estos productos. Mencionar además que ambos costos, tanto el de materia prima como el laboral, son considerados costos directos. Pero para el caso de la mano de obra o la parte laboral, es muy difícil que podamos cuantificar su asignación en cada uno de los platos del menú.
Por esta razón es que en la práctica común normalmente se lo suele hacer porcentualmente. Como un ejemplo, si el costo de la nómina de un restaurante representa el 25% de los ingresos totales, entonces deberíamos asegurarnos de que el momento de definir el precio de venta de cada uno de los platos, obtengamos el suficiente margen para cubrir este rubro más todos los gastos fijos y la utilidad esperada. Decía anteriormente que los costos de materia prima son definidos mediante una receta estándar. Pero, ¿qué es una receta estándar? Una receta estándar es la formulación de los ingredientes y el procedimiento a seguir para la elaboración de los mismos. Esta receta también son un instrumento importante con el cual podemos calcular los precios de ventas del plato basado en el costo de los ingredientes y definiendo el margen esperado que nos permita cubrir costos laborales, gastos fijos y utilidad. Es importante también que cuando hablamos de la fórmula se pueda incluir en alguna medida de lo posible que la eficiencia de cada uno de los ingredientes a fin de que el costo de materia prima sea lo más ajustado a la realidad. Un ejemplo de esto podría ser que si deseáramos armar digamos, una ensalada en la cual requerimos lechuga, pero este ingrediente no podemos utilizarlo al 100%, puesto que existen partes de este producto que no son utilizables dentro del plato, y podemos decir que el 65% de esta lechuga es lo que realmente me queda para poder utilizar, la receta deberíamos contemplar para que en el costo del ingrediente de esta lechuga también contemple este 35% que se pueda llegar a perder por una pérdida natural del producto. El no incluir este tipo de variaciones o deficiencias en los ingredientes, lo único que puede ocasionar es que al final del día podamos tener también un incremento en las variaciones de costos por efectos del desperdicio que no fueron registrados y por ende un incremento al costo de ventas. Si la receta estándar es la fórmula que nos permite a nosotros calcular el costo total de los ingredientes, el porcentaje de food cost no es más que la relación de estos costos, de este costo total de los ingredientes respecto del precio de venta del plato. En otras palabras, este porcentaje de food cost nos permite calcular la rentabilidad en cada uno de los platos de nuestro menú. Debemos entender que el porcentaje de food cost puede cambiar dinámicamente dependiendo del tipo de negocio o de la estrategia del restaurante o del esquema de promociones que deseemos utilizar. Muchas veces algunos restaurantes pueden sacrificar margen bajando los precios de venta para de esta manera incrementar el volumen transaccional. Podemos citar algunos ejemplos de estos. Un restaurante con servicio a la mesa clásico, por ejemplo, puede obtener un porcentaje que fluctúa entre un 28 a un 35%. Pero un restaurante de comida rápida puede tener un porcentaje de food cost más alto porque ese es un negocio que se basa fundamentalmente en el volumen transaccional. Es así como podemos ver dentro del mercado que podemos tener un combo que bordea los $4.99 por unos nuggets más unas papas más una cola. Seguramente, por el volumen de estos negocios, ellos pueden obtener unos costos unitarios más bajos por la materia prima. Pero definitivamente su estrategia fundamental apunta a elevar la transaccionalidad y por ende que la contribución de cada una de estas transacciones aporte en el margen global del restaurante. Otro ejemplo que podríamos citar para entender cómo puede cambiar este porcentaje de food cost es una línea de servicio o un self-service o una línea buffet, en donde podría trabajar con costos más altos porque primeramente no hay un consumo estándar definido, es decir, no existe una receta estándar que se la podamos asociar a una línea buffet, ya que el cliente es quien decide qué es lo que se va a servir y cuánto es lo que se va a servir ante el mismo precio de venta del servicio. Lo que quiero resaltar en estos casos es que el porcentaje de food cost no es un dato fijo. Estará siempre sujeto a un análisis respecto del cual
podemos obtener cuál será el porcentaje ideal para cada uno de los restaurantes. Pero también este porcentaje de costo nos puede aportar con información muy importante dentro de nuestro análisis. Por ejemplo, lo podríamos utilizar como un referente que nos indique cuánto de nuestros ingresos debemos invertir para el abastecimiento de materias primas. Si partimos de la premisa de que solamente debemos comprar aquello que vamos a necesitar para vender, entonces el consumo o costo estándar o el consumo por receta es el que me puede determinar hasta cuánto es lo que yo puedo llegar a fin de que yo pueda reducir el sobrestock de inventarios. En esta lámina he tratado un poco de que ustedes puedan entender que el porcentaje de food cost puede ser cambiante dependiendo de cada uno de los escenarios en que tengamos. Aquí tenemos un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, podemos observar que la categoría alimentos, en donde tenemos ante una venta determinada un costo de $24,000, lo que me representa un food cost de un 43%. Este porcentaje difiere del 38.7% que podemos obtener de manera global. Lo voy a señalar acá. De este 38.74%. ¿Por qué podemos tener este tipo de circunstancias? Y es básicamente porque para poder llegar al porcentaje de costo global, necesitamos observar todo el resto de productos. Y en este caso tenemos dos categorías que me aportan con un 20% de los ingresos, cuyos costos están entre el 16% en el caso de bebidas o 21% para el caso de licores. Este mismo ejemplo lo podemos también tener a nivel de cada una de las categorías. Por ejemplo, si analizamos el mismo rubro dentro de alimentos, podríamos encontrar una situación en donde las ensaladas, por ejemplo, pueden trabajar con un 25% de food cost respecto de los platos principales, cuyos costos pueden oscilar entre el 35, 38 y hasta el 40%, dependiendo del caso. En conclusión, insisto, el porcentaje de food cost nunca va a ser un número que permanecerá fijo y que puede cambiar por innumerables factores. Hablando un poco de los costos ahora de mano de obra, estos se calculan fundamentalmente a través de la nómina o el rol de pagos. Para ello, es importante que dentro de este rol de pago, de esta nómina, se considere únicamente aquellos cargos o funciones de las personas que intervienen directamente en la elaboración del plato. Típicamente, en el caso citado, el rubro administración no debería considerarse como parte de un costo directo de producción. Como decía anteriormente, es complicado poder asignar una cantidad específica de tiempo en la elaboración de cada plato, porque existen muchas actividades tales como la preproducción, el mise en place, el porcionamiento, donde estos ingredientes semi-elaborados no se puede determinar todavía aún en qué plato de la carta se van a utilizar. De manera que al no poder medir estos tiempos, esto se los, repito, se los asignará porcentualmente en cada uno de estos platos. Un estudio de movimientos y tiempos nos podría ayudar a la determinación de las actividades realizadas en la elaboración del plato y el tiempo, o midiendo el tiempo que llevan cada una de estas actividades y por ende valorando ese tiempo. Pero este será un estudio informativo que será un estudio meramente informativo, porque no lo podremos estar midiendo permanentemente y comparándolo permanentemente. Pero este ejercicio sí nos puede ayudar a evaluar el porcentaje de utilización de nuestra nómina en función de la producción generada por ventas, puesto que al calcular las horas hombre totales requeridas por cada plato de nuestro menú y multiplicado por el número de unidades vendidas, nos lleva a tener un número total de horas hombre requeridas,
Y eso comparado contra el número total de horas hombre liquidadas en el rol nos puede llevar a establecer qué porcentaje de nuestra nómina estamos utilizando para venta. En otras palabras, si nosotros mañana quisiéramos reorganizar nuestro recurso humano, pues aquí tendríamos un parámetro interesante a tomar en consideración antes de contratar una siguiente persona dentro de nuestro restaurante. Pero ¿por qué debemos preocuparnos de los costos de producción o del food cost? Primero porque los costos de producción entre mano de obra y materia prima representan hasta el 60% de los ingresos de un restaurante. Porque son dinámicos y estos pueden llegar a cambiar por diversos factores, entre ellos, por ejemplo, el mix de producto, examinar cuál es el grado de participación de un componente respecto del total, estableciendo que si la participación de un grupo con un mayor porcentaje de costo tiene una mayor incidencia dentro de las ventas totales, eso puede hacer que incremente mi porcentaje de costo sin que signifique que estoy perdiendo dinero o que tenga algún tipo de ineficiencia dentro de mi control. Porque afectan a todas las operaciones de nuestro restaurante, como pueden ser servicio a la mesa, comida para llevar, servicio a domicilio o un servicio de catering. Incluso porque en cada una de estas operaciones puede intervenir otro tipo de insumos que pueden elevar este porcentaje de costos. Típicamente aquí me puedo referir a un costo por servicio a domicilio. Hablemos de una pizzería que en su receta estándar del producto tiene básicamente los ingredientes necesarios para la preparación de la pizza. Pero ¿qué pasa si es que la pizza la vendo a domicilio? Entonces en ese momento ya se puede incorporar también elementos de empaque que lo que hacen es incrementar a mi costo de producción. Es importante también preocuparnos por estos costos porque a través de él es que podemos garantizar la rentabilidad del negocio y conocer incluso qué podríamos hacer para maximizar esta rentabilidad. Y finalmente concluir que es el único rubro dentro del estado de resultados que es sujeto de control, porque es variable y medible en todo momento. Para analizar y controlar el inventario, de entrada debemos mencionar que el control siempre se lo ejerce mediante un inventario real tomado mediante conteos físicos, que no son otra cosa que la constatación de la existencia. Un restaurante en promedio tiene aproximadamente unos 200 ítems en su catálogo de inventarios, tal vez unos un poco más, otros un poco menos. Eso dependerá mucho del tipo de restaurante. Pero por esta razón es que se hace necesario que implementemos un sistema de control. No me estoy refiriendo necesariamente a un software, sino a la metodología con la cual enfocaremos todo nuestro esfuerzo de control. Por ello, es importante definir dos cosas. Lo primero es qué es lo que se quiere controlar. Supongo que cuando yo hago esta pregunta, todo el mundo se le viene a la cabeza, bueno, quiero controlarlo todo. Pero en la práctica, el restaurante tiene un número considerable de ítems de su inventario, entre alimentos, bebidas, licores, suministros. Realizar un conteo sobre todos ellos puede resultar una tarea bastante complicada, porque es altamente demandante de recursos humanos, sobre todo. Sí, necesito de mucho personal para poder hacer un inventario completo de mi bodega. Adicional, porque genera una manipulación de los productos a contar. Por ejemplo, si tenemos que contar una nevera, eso implica abrirla, implica que esta pierda temperatura, implica que podría haber un descongelamiento de productos, con lo cual me puede llevar a pérdidas no contempladas dentro de la operación. En segundo lugar, para definir nuestro método, es importante saber cada cuánto lo queremos controlar. Significa, en otras palabras, la frecuencia de control que deseo ejercer al momento de hacer conteos físicos. Hacerlo todos los días también puede resultar una tarea muy complicada.
Por ello es muy importante clasificar a todo nuestro inventario, más allá de que esté agrupado entre alimentos, bebidas, licores, etcétera, en unas categorías que nos permitan poder identificar aquellos productos más relevantes de los menos relevantes. Y uno de los métodos más utilizados para esto es el método ABC. Este método básicamente nos permite identificar y clasificar todos los productos por su relevancia dentro del costo. Cuando hablamos de relevancia, no me estoy refiriendo a insumos que tengan un costo unitario muy alto, sino por el contrario, a aquellos productos que tienen una rotación más alta y por lo tanto van a participar en una mayor proporción dentro del costo total. Es así como, decía, podemos definir tres categorías. La categoría A, que identifica a todos los productos cuya relevancia dentro del costo representen aproximadamente un 70% de los mismos. Normalmente esta categoría está conformada por un pequeño número de productos, aproximadamente entre unos 15 a 20 productos, y por la relevancia podemos entonces concluir que el impacto en términos de control será muy alto. Entonces, la frecuencia de control que deberíamos asignarles a esta categoría también debe ser alta. Generalmente, a esta categoría de productos se le asignará una frecuencia diaria en su conteo físico. Una categoría B que identifica a otro segmento de productos que aportan con probablemente un 20% de los mismos. Normalmente esta categoría está conformada con un espectro un poquito más amplio que el anterior, entre 40 y 60 ítems, y la frecuencia de control normalmente se la define como semanal o quincenal. Es decir, tiene un impacto medio dentro de nuestra clasificación. Y dejando una categoría C para identificar a todo el resto de productos que apenas representan un 10% restante del costo y que normalmente esta categoría se le asigna una frecuencia de conteo al menos mensual para ello, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos de los productos que podrían conformar cada una de las categorías. Obviamente esto depende muchísimo del tipo de restaurante que podamos utilizar para poder categorizar. La categoría A, en este caso, estaría relacionada siempre con la proteína, en el caso de un restaurante como carne, pollos, mariscos, lácteos, embutidos, etcétera. También yo incluiría casi siempre dentro de esta categoría a los productos semi-elaborados que conforman nuestro mise en place, porque no solamente pueden incidir significativamente dentro del costo, sino que me interesa que a través también del control se pueda ejercer un mejor registro del producto de los semi-elaborados. Para la categoría B, que son productos de medio impacto, normalmente están relacionados las frutas y legumbres. Impactan de menor manera dentro del costo, pero seguramente el control se lo tiene que hacer para poder establecer la calidad y condición de estos productos. No solamente por el resultado que voy a obtener, sino porque me interesa determinar el estado en que se encuentra a efectos de poder hacer mis siguientes procesos de abastecimiento. Y la categoría C, que definitivamente son todos los demás productos, en ellos también podríamos incluir a productos que son considerados variables o que pueden ser considerados como insumos o materiales de empaques o materiales de limpieza que muchas veces no son asignados directamente dentro de la receta estándar. Pero para ejercer un control de inventarios y de costos, necesitamos hablar del ciclo de inventarios. Cuando hablamos del ciclo de inventarios, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los movimientos que se dan dentro de nuestra bodega. En primer lugar, también debemos hablar de la estandarización requerida para poder manejar esta información. Y estandarización como, por ejemplo, unidades de medida. Es decir, indicar por cada uno de los productos cómo se lo va a comprar, cómo se lo va a almacenar o cómo se lo va a consumir. Estandarizar también la agrupación de todos estos productos de inventario. Es decir, mi categoría alimentos, bebidas, licores, y dentro de estas
poder subdividirlo a nivel de cárnicos, mariscos, aves, según sea la necesidad, a efectos de que cuando estemos analizando la información podamos siempre hacerlo desde lo más general hasta lo más específico. Y de esa manera poder orientar mejor nuestro esfuerzo de control. También es muy importante estandarizar procesos de transformación, tales como un manejo apropiado de porcionamiento o de porciones, o un manejo apropiado de procesos de mise en place. Pero, ¿qué tipos de movimientos podemos manejar dentro de un ciclo de inventarios? El control siempre debe iniciar por la entrada de productos al almacén o bodega. Es aquí donde podemos hacer un conjunto de controles sobre cada uno de los productos que minimicen de alguna manera los desperdicios, tales como calidad del producto al momento de recibirlo, obviamente precio unitario los mismos, y lo más importante, verificar que la fecha de expiración sea la mayor posible a efectos de garantizar el mayor tiempo de vida de los insumos. Estas compras también tienen que ser determinadas técnicamente, por ejemplo, en función de un stock mínimo o máximo, o mediante incluso una proyección del consumo para el periodo que deseemos abastecernos. Por lo tanto, determinar la cantidad a comprar sin un parámetro de referencia nos puede ocasionar problemas como tal, tener un exceso en el inventario o posiblemente una insuficiencia en el inventario. El exceso, como ustedes saben, y al tratarse de productos perecibles con un tiempo de vida corto, nos puede llevar indirectamente a un incremento dentro de los mermas o desperdicios del restaurante. Les decía anteriormente que no todos los productos que manejamos en la elaboración de un plato se los adquiere a un proveedor. Hay muchos de ellos que pueden ser elaborados internamente dentro de la cocina. De hecho, el proceso de mise en place se basa en este tipo de transformación. Por lo tanto, es importante que diariamente exista un registro adecuado de estas transformaciones de producto. Entender que trabajamos con productos perecibles y por lo tanto, si tenemos productos perecibles, son sujetos de una posible merma o desperdicio del ingrediente cuando el tiempo de vida de los mismos se haya cumplido. Y finalmente, el consumo por ventas. Esto aquí creo que es lo más importante. Se utiliza mucho a la receta estándar para el cálculo del consumo por ventas y a este consumo normalmente se lo denomina costo teórico o estándar. Y es el referente contra el cual deberíamos evaluar nuestro costo real. Ahora, todos estos movimientos producidos dentro del inventario, sumados al inventario inicial que teníamos dentro de nuestro inventario, nos permite obtener lo que se denomina un inventario teórico. Es teórico porque fundamentalmente fue calculado por una teoría llamada receta estándar generada dentro del consumo de ventas. Importante también aquí recalcar que cualquier omisión en las compras, producciones, mermas o una receta no establecida, nos lleva a afectarle directamente al cálculo del inventario teórico. Y, por ende, a las posibles pérdidas o variaciones que podamos obtener. Para poder calcular, entonces, dicho el inventario teórico y poderlo transformar en un inventario real, es necesario realizar inventarios físicos. Como decía anteriormente, no es más que la constatación del inventario real a través de conteos físicos. Estos conteos físicos deben ser definidos de acuerdo a los métodos de control que definimos anteriormente. Es decir, diariamente se deben contar aquellos productos clasificados dentro de la categoría A, semanalmente los de la B y mensualmente los de la C. El control de costos, entonces, lo obtenemos cuando comparamos el inventario teórico respecto del inventario físico. Toda diferencia que se produzca dentro de esta comparación es considerado una variación al costo o variación al inventario, que es lo mismo. Finalmente, indicar que solamente mediante inventarios físicos es como podemos tener el costo real de producción.
Pero ¿por qué se producen las variaciones de inventario? Primero, es necesario aclarar que las variaciones de inventarios pueden ser positivas o negativas. Es decir, a favor o en contra del costo o a favor o en contra del inventario. O en otras palabras, me puede sobrar o me puede faltar productos. Pero veamos algunas causas de por qué puede existir una variación. Primero, una incorrecta definición de la receta o una mala aplicación de la misma. Tal vez este es uno de los problemas más frecuentes en términos de análisis de variaciones. No trabajar con recetas o trabajar con recetas que no observan todos los ingredientes nos da como resultado variaciones al final del día. Sean mayores o menores, no importa un poco el peso del consumo de los ingredientes, sea correcto o no. También una mala aplicación de la misma me puede llevar a tener estas variaciones. En este segundo caso hablamos de que tenemos una receta definida correctamente, que está observando absolutamente todos los ingredientes, pero que a pesar de ello, por la presión de la cocina, del volumen de transacciones que tenemos, a veces nos lleva a no observar estos estándares o a incumplir estos estándares. Un ejemplo de esta mala aplicación de la misma podría ser que, digamos, si para una ensalada yo requiero utilizar 150 gramos de lechuga, por poner un ejemplo, pero en la práctica estoy colocando 100 gramos de lechuga, estos 50 gramos de diferencia que se constituyen en un sobrante de producto. ¿Por qué? Porque en la práctica estoy utilizando menos ingredientes que el que se necesita. Pero básicamente lo que queremos aquí resaltar es que si existe una receta que dice 150 gramos, la práctica debería observar el colocar los 150 gramos del mismo ingrediente dentro del plato. Solamente así podemos minimizar también estas variaciones. Incorrecta toma física de inventarios. También es un problema muy frecuente y que distorsiona muchísimo el análisis. Por ejemplo, no miré toda la caja, no consideré todas las ubicaciones donde estaba el producto, no revisé al final de la nevera todo el producto que había. Digo que distorsiona mucho el análisis, básicamente porque cuando tenemos estas sobrante en un primer conteo físico y faltante en un siguiente conteo físico, no nos da capacidad como para poder establecer un grado de responsabilidad en el manejo de los ingredientes, dejando siempre para en el futuro, cuando se haga un mejor conteo físico, el poder establecer este tipo de responsabilidades. Entonces, creo que si es que partimos del hecho de hacer una toma física ordenada, completa, clara y legible, entonces este tipo de errores pueden ser minimizados. Omisión en el registro de transacciones de inventarios. Lo dijimos anteriormente, si yo no registro una merma, al final del día eso aparece como una pérdida en un conteo físico. Si yo no registro una factura de compra porque no me llegó el documento, pero sí me llegó el producto que luego fue comprado, al final del día voy a tener un sobrante de ese producto. Entonces, cualquier omisión en el registro de cualquier movimiento afectará directamente a la variación. Consumo no autorizado de productos o de insumos. Este es un problema también recurrente dentro de los negocios, especialmente cuando dentro de las bodegas manejamos ingredientes para la comida de personal junto con ingredientes destinados a la venta. En algunos casos se puede esto llegar a confundir o se puede, de una manera intencionada, utilizar un producto que no está autorizado para ese tipo de consumos. Finalmente, hablar de robo o fuga de insumos. Pongo al último esta variación porque para poder establecer este tipo de conclusiones, en realidad deberíamos descartar todos los casos anteriores. Antes de establecer una responsabilidad en sí y calificarla directamente como un robo.
También considero que es importante cuando obtenemos una variación de inventario el contextualizarla en función del consumo teórico para determinar la gravedad de la variación. En otras palabras, si yo en lomo fino tengo una variación, voy a suponer, en 1 kilo, y esto lo comparo contra un consumo teórico de 1 kilo, quiere decir que estoy variándome en un 100% de mi consumo. Pero si el mismo kilo, con los mismos dólares, lo comparo contra 10 kilos de consumo, en realidad mi variación ya me está representando solamente un 10%. Podría ser que con ello ya entre dentro de la razonabilidad de la variación. No podemos pensar que este es un número absoluto y que vamos a llegar a cuadrar en cero, a menos que decidamos entrar en un proceso como por ejemplo de porcionamiento de la materia prima, donde ahí ya no me va a importar la variación, sino la unidad como tal. Tengo o no tengo la porción de lomo fino. Con toda esta explicación sería bueno entonces analizar un caso en función a los distintos movimientos que se han generado y analizando un poquito las cifras que se han obtenido a lo largo de un periodo. He tratado un poco de sacar unos datos de aproximadamente unos 20 o 25 días de información. El restaurante que vamos a analizar es un restaurante con una carta amplia, con una especialidad en carnes, pero que también tiene una variedad de platos de cocina internacional y tradicional dentro de sus mismos platos. También quiero mencionar que este restaurante forma parte de un conglomerado de restaurantes dentro del sector de alimentos y bebidas que cuenta con una planta de producción, por lo cual tiene unos altos estándares en cuanto a porcionamiento de sus ingredientes. En esta imagen puedo observar que, primero, este restaurante en este periodo de tiempo alcanzó una venta de $70,000 con un costo teórico de $27,647. Permítanme, voy a poner aquí. $27,647 lo que me representa un food cost de un 39.41%. Al término de todos los controles, de acuerdo a las categorías A, B, C, etcétera, logramos obtener un costo de $30,687, lo que me representa un 43.74%. Normalmente los problemas van a ser reportados de esta manera. Tenemos un costo del 43.74% que difiere de nuestro ideal del 39.4%, que es lo que estamos perdiendo. Podemos observar también dentro de estas cifras que la categoría de alimentos me aporta con una variación de $1,549. Si yo veo cuánto ha variado entre mi costo estándar y mi costo real, entre mi costo estándar de 27,000 a 30,000, tenemos una diferencia aproximadamente de probablemente unos $3,000 de diferencia. 1,500 de los cuales están dentro de alimentos. Considerar que alimentos es una categoría que está directamente influenciada por las recetas estándares. Por lo tanto, la variación sí me puede estar representando un incremento en el consumo con respecto a las recetas. Pero estos $1,500 de materiales y suministros no necesariamente significan un problema en términos de costos. ¿Por qué? Porque al no estar asignadas mayormente a una receta estándar, esto me puede estar reflejando únicamente el consumo normal de estos insumos. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso en particular, materiales de empaque, materiales de limpieza, comida de personal, etcétera. Entonces, si nosotros desagregamos de esta variación total solamente y nos concentramos en el grupo de alimentos, podemos observar que ese 6.38% de variaciones me podría representar un problema que podría estar por encima
de la razonabilidad de la variación obtenida. Es importante también indicar que muchas veces los resultados que nosotros obtenemos dentro de una categoría, si bien podrían reflejar un control sobre la cifra, no necesariamente quiere decir que todo lo que la conforma está bajo control. En la siguiente imagen que tenemos a continuación, podemos ver cómo a partir de esos alimentos donde perdimos un 6.38% de costos, podemos enfocarnos y ver que básicamente el problema está concentrado en tres grandes subdivisiones: en cárnicos, en legumbres y en frutas. Si nosotros sumamos las variaciones de estas tres categorías, podríamos llegar a tener aproximadamente un 90% de las variaciones obtenidas en toda la categoría alimento. Por lo tanto, la acción debería ser trabajar fundamentalmente sobre estos grandes grupos. Y esto podríamos incluso llevarlos al nivel de cada uno de los productos de venta. Por ejemplo, esas $293 perdidos a nivel de cárnicos, acá lo podemos tener desglosados en bife de chorizo, donde hemos perdido 6 porciones, alitas de pollo, donde hemos perdido 7.3 kilos, filetes de pollo, donde he perdido 6 porciones. La tolerancia a estas cantidades siempre va a depender fundamentalmente de en qué unidad yo esté trabajando con este ítem. Como decía, si yo digo que he perdido 7.3 kilos de un determinado insumo, restaría saber cuánto esto representa dentro del consumo y cuánto es la variabilidad por cada una de las unidades o platos vendidos para saber si es que esa variación podría ser tolerable o no. Pero si es que estamos hablando de un producto que fue porcionado, entonces la tolerancia ya baja a 0. Es decir, si es que tengo un producto perdido, pues eso significó un plato de nuestra carta perdida. Y como tal, debería establecerse algún tipo de responsabilidad al respecto. Esta es una base de datos, como decía, que está definitivamente bajo control, que tiene unos números bastante aceptables en términos generales, pero ahora vamos a analizar un caso de este se trata de un club social con una carta de precios que hasta cierto punto tienen una subvención con respecto al socio, es decir, como son un club social y aportan con un pago mensual de mantenimiento, entonces en su restaurante sus precios son definidos por debajo de los precios que se podrían encontrar con un restaurante de similares características ya en el mercado. Y aquí podemos ver que la cifra es bastante más dramática en términos de control. Por ejemplo, podemos ver que este club en su restaurante ha generado ingresos por $13,400 con un consumo teórico de $6,783.5, con un food cost del 50.47. Nos puede parecer muy alto este porcentaje de costo, pero esta es una de las estrategias del club o de las políticas de este club, en el sentido de, como decías anteriormente, subsidiar los precios, es decir, definirlos más bajos que el mercado para que el socio pues, pueda llegar a tener un producto de calidad en un ambiente de calidad y en un ambiente bastante seguro donde puedan mantener reuniones de trabajo. Pero después del control, mediante un conteo físico, vemos cómo este food cost se nos dispara a un 74.25% de costo. Definitivamente eso está fuera de todo tipo de control. Pero sí podríamos establecer que nuestro problema radicalmente está dentro de los alimentos, donde en la variación total, aquí es donde tenemos seguramente el 80% de pérdidas. Y si profundizamos un poco dentro de alimentos, podemos encontrar que nuestra problemática radica en los productos procesados. Este es el típico caso de un restaurante que tiene un menú diario para los socios, que ese menú diario que utilizan para los socios se arma de
la materia prima que fue adquirida directamente para la venta, como son lomo fino, puede ser bife de chorizo, etcétera, todos los productos caros orientados para la venta, pero que este menú diario, al no tener una estandarización en función a una receta, se convirtió en una suerte de bolsillo de payaso, al cual entraban un montón de ingredientes y incrementando el costo. Para cuando se dieron cuenta, el problema radicaba fundamentalmente en el costo unitario, tanto del menú diario como del menú de personal. Solamente quería citarles como ejemplo. En este caso en particular, se encontró que estaban poniendo 2 litros de aceite de oliva con un costo unitario de $13 por litro en la producción de 25 menús dentro de un día. Y eso hizo que se incremente significativamente todos los costos. Con esto un poco quería concluir en que es importante realizar el control de costos siempre para poder garantizar la salud financiera del negocio. Es importante también agruparlo. Como decía, siempre tenemos que verlo de lo más general a lo más específico. No puedo entrar en un control de costos sobre 200 líneas y pretender ejercer un control sobre ello. Tengo que ver siempre qué es lo más relevante dentro de mi costo, qué es lo que más está incidiendo dentro de mis pérdidas, ¿verdad? Y sobre ellas poder definir algún tipo de acción y algún tipo de, sí, de acción que nos permita reducir estas diferencias entre un costo teórico y un costo real. Con esto no sé si alguien pueda tener alguna inquietud respecto de lo que hemos hablado. Paola. Chicos, ahora es el momento si quieren hacer alguna pregunta, si es que tienen alguna duda sobre lo que se ha conversado el día de hoy. Tenemos unos minutos para esas rondas de preguntas y lo pueden levantar la mano directamente o pueden ponerlo por el chat. Alguien, a ver, chicos de mi clase de A y B, quiero escuchar sus preguntas. La Pau. ¿Sí? ¿Alguien habló? La Pau. Dale, Pau. Ah, dale, Pauli, adelante. Perdón, no sé si es que se me escucha bien. Se te escucha bien, adelante. Estoy con el internet pésimo. A ver, yo quisiera saber qué conocimientos... tengo dos preguntas. ¿Qué conocimientos tú crees que deberíamos reforzar o revisar siempre como estudiantes de hospitalidad y hotelería a fin de asegurarnos de que si es que nosotros vamos a hacer revisiones o vamos a hacer un control sistémicamente? Pauli, estás un Perdón. poquito cortada. Pauli, Ah, ¿ahí me escuchas? sí, creo que tienes que Mejor. repetir un poco la pregunta. Creo, si quieren les escribo por el chat. Escríbela y yo lo leo, no hay problema. Mejor. Buenas. Mientras Pauli escribe su pregunta, no sé si alguien más desea tomar la palabra para realizarle una pregunta a Juan Carlos. Yo tengo una pregunta. Hola, Juan Adelante, Carlos. Sebastián. Quisiera saber cómo funciona lo de SAR Sistemas. Esta plataforma te entrega prácticamente en dónde se encuentra el problema, te da análisis de costos o cómo funciona. Gracias. Lo que hemos visto básicamente lo he obtenido dentro del sistema. Es un sistema que te permite a ti manejar todos los movimientos de inventarios y al final provocarte un reporte de análisis de costos, que fue lo que vimos nosotros en pantalla, profundizando en cada uno de ellos. Sí, la teoría un poco que nosotros proponemos aquí es siempre el comparativo entre el inventario teórico respecto del real o físico. Y sobre todo, creo que, permítanme un ratito.
Y sobre todo, establecer las variaciones y ponerlas en contexto con respecto a ese consumo teórico. Yo creo que ahí es donde radica, primero, determinar la gravedad de la variación, es decir, qué tan complicada y qué tan problemática puede ser en términos de resultado macro, ¿verdad? Para que tú puedas enfocar mejor tu esquema de control. Básicamente de eso. Pero por supuesto, un sistema de computación, cualquiera sea este o sea algunos otros que existen en el mercado, es una caja que depende mucho de qué tipo, de qué calidad de información tú le puedas ingresar para que él te pueda provocar resultados analíticos importantes, ¿no? ¿Está contestada tu pregunta? ¿Podemos seguir con la siguiente? Sí, gracias. Perfecto. Voy a leer ahora la pregunta que nos hace Paula Martínez. Ella pregunta, ¿qué conocimientos nos sugerirías reforzar como estudiantes de hospitalidad y hotelería para poder asegurarnos de que el funcionamiento de SAR es correcto? ¿Se recomienda aplicar este sistema a operaciones pequeñas? ¿Cuál consideras el mayor desafío al que estamos expuestos y los que trabajamos en la industria de alimentos y bebidas? Tienes ahí como 3 preguntas en uno, Juan. Wow, con esto repito toda la presentación. A ver, puede ser un sistema que se lo pueda adaptar a negocios pequeños, por supuesto que sí. Indiscutiblemente, o independientemente del tamaño del negocio, los procesos fundamentalmente son los mismos. Creo que las principales problemas a los cuales estamos expuestos es no tener información, es no registrar información, por lo tanto no saber qué analizar respecto de eso. Con esto me refiero básicamente a no tener unas plantillas perfectamente definidas que nos permitan recabar información, ingresarla y por supuesto provocar este tipo de información a analizar. Creo que también el concepto de producción es algo que no importa si el negocio es pequeño o es grande, es algo que hay que ponerle mucha atención. Porcionar, por ejemplo. Es decir, yo sé que son procesos o trabajos que pueden demandar un costo adicional por efectos de que necesito poner un recurso humano para poder transformar la materia prima, pero me va a aportar muchísimo en términos de control porque simplifica bastante el análisis en términos de responsabilidades. ¿Qué más te puedo decir aquí? No sé, algo. Creo que ahí está resumido un poco todo lo que se había preguntado. Perfecto. Tenemos también una pregunta de Doménica Aguirre. Ella pregunta, ¿dónde consideras que los restaurantes suelen tener más pérdidas? Cuando hablamos de dónde considero, ¿se está refiriendo a alimentos o a bebidas o las áreas dentro del restaurante? De alimentos y bebidas. También las áreas en general. Bueno, a ver. Las principales fallas que podemos llegar a tener es donde se genera la producción del restaurante, es decir, donde se está elaborando los platos. Es ahí donde puedo consumir más o consumir menos. Si lo queremos dividir por segmentos, si en alimentos se pierde más que en bebidas, yo considero que fundamentalmente mucho más va a ser en alimentos. Primero, por la variabilidad en cuanto a las unidades de consumo. Yo puedo tener consumos en kilos, puedo tener consumos en unidades, puedo tener consumos en gramos. Segundo, porque a nivel de bebidas, como que el negocio se encuentra bastante más estandarizado. Por ejemplo, tal vez la parte más compleja en un negocio de bebidas tiene que ver con la toma física. ¿Cómo hago yo para poder hacer un inventario físico de una botella que tiene una válvula de seguridad? Entonces, ahí es donde se puede volver un poquito más complejo y donde puede ser sujeto de una pérdida, que si no tengo una buena lectura del inventario físico, pues finalmente mi control puede convertirse en un problema de robo hormiga, donde yo no me puedo dar cuenta de las diferencias, sino hasta cuando esto lo ponga en términos mensuales, donde me doy cuenta que tengo un problema significativo dentro del costo. Hola.
Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos? ¿Nadie más? Bueno, en ese caso, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esta charla con tanta información que nos has dado. Estoy segura que para todos los chicos que están conectados, pues les ha servido mucho para aterrizar un poco los conceptos de libros en lo que es la realidad del control de costos en un restaurante o en cualquier operación de alimentos y bebidas. Pues nada, te agradecemos mucho. Y chicos, gracias por conectarse. Ya saben que los que desean que esta charla cuente como un coloquio deben hacer llegar su reflexión. Y para los chicos de alimentos y bebidas que están conmigo, por favor, nos conectamos de aquí les veo en 10 minutos en nuestra otra sesión. Muchas gracias a todos y gracias a ti también, Juan Carlos. Hasta luego. Muchas gracias, Paula. Juan Carlos. Gracias. Chicos,